Amigos y amigas, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Flaxio Especiales. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook como Flaxo Radio. En esta ocasión les traemos un tema de relevancia internacional, que más allá del pánico social con el que se recibió la noticia en las redes sociales virtuales y los medios tradicionales, merece un profundo análisis. Eh, Entre bombardeos en Medio Oriente y políticos saltando la cerca en Venezuela podemos encontrar posiblemente un factor común. Sí, Donald Trump. Y es que parecería que el panorama geopolítico se empieza a reconfigurar de acuerdo a unos supuestos que están por demás claros. La victoria de Alberto Fernández en Argentina, los problemas que enfrenta Bolsonaro en Brasil y Manuel López Obrador como presidente de México podrían estar preocupando a Washington. Hemos, a esto podríamos sumarle los factores de las protestas en los países de Latinoamérica, la caída del estandarte del éxito neoliberal en esta región, si es que hablamos de Chile. Además de los factores internos de la política de Estados Unidos, como las elecciones que se avecinan y el impeachment pendiente para Trump aprobado ya por la Cámara. Para esto contamos con dos invitados especialistas en el tema que nos van a ayudar a comprender y a sintetizar tal vez los puntos más importantes que se deben tener en cuenta al momento de hacer un análisis. Le damos la bienvenida a los dos invitados. Tenemos a Daniel Crespo, magíster en Relaciones Internacionales, actual director de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios, y al doctor César Castilla, docente e investigador especializado en temas de Medio Oriente y Relaciones Internacionales. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Quisiera empezar por sintetizar cuáles fueron los detonantes del conflicto. No sé si te gustaría empezar, Daniel. Bueno, muchas gracias por brindarnos este espacio. No solamente creo que es importante que podamos conversarlo de esto, sino que se dé desde un espacio académico. También quiero destacar que estoy con dos colegas y amigos en este momento, así que esto es una conversación a la que le estaba tenía mucha ilusión de tenerla. Dicho esto, yo creo que siempre es importante, aunque a veces se lo ha repetido, pero no de la forma más adecuada, lo he podido observar en otros medios, es muy importante tener al menos una pastillita que nos dé claridad histórica, cultural, religiosa sobre cómo se configura el escenario actual. El escenario actual tiene unas raíces profundas en la historia de la región, en las diferencias culturales, étnicas, religiosas de la región, y tal vez desde el Ecuador eso no se tiene siempre con la suficiente claridad. Es por ello que hay que remontarnos un poco al pasado. Voy a tratar de hacer una síntesis tremendamente corta. En el siglo VII después de Cristo va a surgir una de las religiones más importantes del mundo, que es el Islam. Tiene como una fecha clave pues la Égira en el año 622 después de Cristo, cuando el profeta Muhammad sale de la ciudad de la Meca y huye a la ciudad de Medina, fecha que para los musulmanes estructura su tiempo, de la misma manera que en el mundo cristiano occidental pues partimos de las fechas antes y después de Cristo. El mundo musulmán tiene diferencias, igual que el mundo cristiano ha tenido históricamente diferencias. La diferencia más importante es entre sunitas y chiitas. Los sunitas son el grueso del universo islámico. Dependiendo de los cálculos que uno los tenga, pues están entre el 90 y el 85% del mundo islámico. Son la inmensa mayoría. El chiismo, pues que representaría entre un 10 y un 15%, que es pues un poco más pequeño, sin embargo tiene una presencia muy importante en la región. Y esa presencia se configura en torno a Irán. Irán es el país chiita más importante. Y tenemos minorías chiitas muy fuertes en el sur de Irak, por ejemplo, en regiones de Siria y de Líbano, y por supuesto en otros focos como puede ser en el Yemen, tenemos a los hutíes. Pero digamos que tienes un cordón que va desde Irán, el sur de Irak, regiones de Siria y Líbano, que están al norte de los países de Israel, de Jordania, y que también fronterizo con Arabia Saudita. Esto hay que tenerlo muy claro en el momento de analizar la región. El chiismo y el sunismo, que parten de una diferencia sobre la estructura de la umma. La umma es la comunidad de fieles, y la comunidad de fieles del mundo islámico también es una comunidad de carácter político.
Eso es una diferencia que también tenemos que tener claridad. O sea, la diferencia entre sunitas y chiitas también parte sobre quién debe dirigir a la comunidad de fieles. En el chiismo, esa comunidad de fieles debe estar dirigida por los descendientes de Ali, ¿sí?, que se casó con la hija del profeta Mohammed, y a través de él pues deben venir los únicos imanes verdaderos, los líderes de la comunidad. Esta diferencia histórica, que tiene muchísimos matices, también debe ser entendida en un contexto donde la mayoría de países de la región son de mayoría árabe, pero no solamente se trata de una región árabe o árabe hablante. Tenemos actores muy importantes en la región, como es Turquía, que tiene un origen étnico distinto, la lengua es distinta, el mismo Irán, donde la mayoría de la población es de origen persa, se habla el farsi, que dicho sea de paso, tengo a mi izquierda un experto en la lengua, como es César. Y por supuesto minorías que no tienen estados, como es el caso de los kurdos, que también debe tomarse en cuenta para entender el mapa de la región y por qué es importante saber qué es lo que podría ser un escenario de desestructuración de Irak y qué sucedería con los kurdos en el norte y con los chiitas árabes en el sur. Esto simplemente como una forma de introducción que me parecía muy pertinente. Y por supuesto la presencia de actores regionales con intereses contrapuestos, como puede ser Turquía y el neotomanismo de Recep Tayyip Erdogan. Tenemos a las monarquías del Golfo encabezadas por Arabia Saudita, que es junto con Israel, paradójicamente, pues los dos mayores aliados que tienen los Estados Unidos en la región. Tenemos dos países con procesos gravísimos de destrucción interna, como son Siria e Irak. Y por supuesto ese gran actor chiita, mayoritariamente persa, que es Irán. Okay. Muchas gracias por la oportunidad, Emilio. Igual un gusto de compartir con ustedes, igual con Daniel Crespo, que es uno de los especialistas mejor entendidos en el tema de Medio Oriente que tiene el Ecuador. Y retomando un poco el tema, ¿no? Una vez que ya Daniel ha dado este antecedente, ¿no?, de básicamente cómo se va configurando la parte cultural y política, luego habría que sopesar también el tema de la creación de la República Islámica de Irán en el año 1979, ¿no? Previo al 79, las relaciones entre Estados Unidos y el Irán del Shah, ¿no?, básicamente eran muy cordiales, ¿no? Había una presencia americana bastante notoria, ¿no? No solamente que influye en el tema político, sino que también asesoraba, por ejemplo, a la SAVAK, que era el servicio de inteligencia de Reza Pahlavi, que se encargó básicamente de oprimir a los chiitas, ¿no?, en la década del 60 y 70, ¿no?, hasta que ya no pudieron más, y luego básicamente con el regreso de Imam Khomeini se crea ya la República Islámica de Irán, pero las relaciones con Estados Unidos cambian completamente, ¿no? Ahí básicamente es algo que los americanos en términos geopolíticos no esperaban, ese fenómeno, porque fue un fenómeno de gran amplitud que por lo menos tenía 2 décadas de estar conformándose, y de un momento a otro se crea la República Islámica de Irán. A partir de ese momento, obviamente, las relaciones básicamente con los americanos se vuelven tensas. Luego viene la toma de la embajada americana el 4 de noviembre del 79 y transcurren 444 días, si es que no me falla la memoria, donde hay una tensión, ¿no?, en Medio Oriente y una primera, por decirlo así, opción de Estados Unidos de agarrar y tratar de invadir Irán, ¿cierto? Que hay un intento fallido y luego no ve mejor manera que apoyar a Saddam Hussein, ¿no?, ya en septiembre de 1980, para que este comience básicamente esta guerra infructuosa en contra de la República Islámica de Irán, aduciendo temas territoriales por un espacio de 8 años. Dentro de este contexto, básicamente hemos podido apreciar, ¿no?, de que las relaciones ya al final de la Guerra Fría básicamente se van configurando. Cierto que los europeos fueron aquellos que también apoyaron a Saddam Hussein, ¿no? Teníamos esa alianza todavía muy fuerte entre americanos y europeos y el Irak de Saddam Hussein, ¿no?, para tratar de
digamos, destruir la República Islámica de Irán, no pudieron cumplir con su objetivo. Y luego de esto, lo que sigue a continuación es que, por ejemplo, China en este lapso de la guerra apoya a Irán vendiéndole misiles, los soviéticos también, ¿no? Y Irán para la década de los 90 va teniendo nuevos amigos, ¿no? Los cuales son básicamente ya los rusos y los chinos, y les sirven de gran manera, por ejemplo, ya el cambio de milenio, estamos hablando entre los 90 y el 2000. Acuérdense que los iraníes o los rusos han sido aquellos que le han construido la central nuclear de Bushehr. Entonces hay un interés no solamente político, sino también económico. China en la actualidad tiene también el interés de que esa región esté estable, y de hecho le conviene porque están corriendo el proyecto de la Ruta de la Seda. Entonces, básicamente, podemos decir que en el Asia-Pacífico Irán tiene básicamente a 2 miembros del Consejo de Seguridad como aliados, ¿cierto? Entonces, pero por otro lado, no podemos también descuidar lo que es en sí el tema de la religión, ¿no? Entonces, ustedes saben que Arabia Saudí es básicamente aquella potencia sunita, no solamente en términos económicos de esa parte de la región, sino que es una potencia en el Islam suní. ¿Y qué significa esto? Que va a haber, digamos, una cierta guerra de influencias, ¿no? Por ver qué religión va a predominar o cuál se puede expandir mucho más rápido, ¿no? ¿Qué vertiente del Islam? O bien es el Islam suní o el Islam chiita, ¿no? Entonces, esto es algo que incomoda básicamente un poco a los saudíes, ¿no? Pasando rápidamente, ya con el acuerdo nuclear alcanzado en el 2015, ¿no? Entre los europeos, los americanos y los iraníes, básicamente estaba ya la situación normalizándose, pero como los americanos, o especialmente ya la administración Trump, se da cuenta que la economía iraní iba despegando poco a poco, y esto significaba que iba a, o supone Donald Trump en algún momento que iba a ser o iba a servir para que el Islam chiita se vaya, digamos, nuevamente esparciendo o retomando aquellas comunidades muy minoritarias que están asentadas básicamente en las monarquías sunnis, ¿no? Y entonces eso es lo que tampoco no le gustó a Arabia Saudí, lo que tampoco no le gustó a Trump, y luego faltaba el factor Israel. Israel básicamente, si bien es cierto, ha tenido una relación bastante tensa con los árabes, pero hoy por hoy vemos que Israel y Arabia Saudí se van juntando para tratar de frenar al enemigo en común, que en este caso sería Irán, ¿no? Correcto. Dentro de este marco contextual que ustedes han construido, ya centrándonos específicamente en el conflicto que se ha vivido los últimos meses, ¿cuáles han sido los factores que llevaron a la opinión pública a despegar la idea de una tercera guerra mundial? Bueno, en este caso, yo creo que tenemos que analizar un poquito lo que ha pasado, en especial en el último año en Irak. Irak está al borde de ser un estado fallido en muchos aspectos. Recordemos la debilidad que se pudo demostrar cuando surgió el Estado Islámico. Cuando el ISIS comienza a tomarse grandes porciones de territorio en lo que es el noroeste de Irak, e infiltrarse en Siria, lo hizo de una forma que parecía imparable. Ciudades muy importantes y estratégicas del norte de Irak fueron casi abandonadas por el ejército iraquí. Y teníamos un Estado Islámico que tenía entre sus cuadros pues a ex militares iraquíes, además de gente que venía de otros grupos, ¿no? y con una carga ideológica fuertemente sunita, ¿no? Inclusive pues llegaron a proclamar la restitución de un califato, ¿no? En la figura de al-Baghdadi. Recordemos eso también. Y en esa necesidad de poder defenderse, el gobierno iraquí no solamente busca aliados tradicionales en la región, extrarregionales, como fue el caso de los Estados Unidos, que en ese momento incrementó su presencia en Irak, mientras que la iba reduciendo en países como Afganistán, sino que también recibió ayuda de Irán.
Irán también, en este enfrentamiento contra el Estado Islámico, apoya al gobierno iraquí y financió milicias populares, especialmente en el sur del país, las cuales, después de sacar al Estado Islámico, de barrerlo de territorio iraquí, no desaparecieron, sino que más bien mantienen su presencia con apoyo iraní y se transformó para el gobierno en Bagdad en un elemento que ahora se estaba tornando incómodo. ¿Sí? Estas milicias que obviamente pues tenían relación con las fuerzas Quds, encabezadas por el general Soleimani, comienzan también a tener como objetivos bases estadounidenses. La escalada empieza a darse. Recordemos que en el último trimestre del año pasado comienzan a haber un toma y daca, ¿no?, entre fuerzas estadounidenses y fuerzas proiraníes del sur del país. La escalada diplomática también va creciendo. Los Estados Unidos también a fines del año pasado acusa al gobierno iraní de estar enriqueciendo uranio por sobre los límites del acuerdo, ¿sí? No estoy mencionando en este momento si se dio, no sé, pero se da, es la acusación. Y finalmente hay un muerto, un soldado estadounidense muerto en nuestros ataques, y una serie de golpes que ya tienen como objetivo a la embajada de los Estados Unidos. Esto de alguna manera pues reactiva, ¿no?, el recuerdo de lo que pasó en el año 1979, y llegamos a este inicio de año donde los Estados Unidos pues en un ataque que se puede marcar en lo que Mike Pompeo mencionó el día de ayer en la cumbre hemisférica sobre terrorismo en Bogotá, un ataque de disuasión estratégica, ¿sí? Un ataque llevado a cabo con alta tecnología, dirigido desde un dron, que elimina al general Soleimani y activa toda una serie de eventos que hizo que por una semana estemos pensando en la posibilidad de ese conflicto. Uh-huh. Yo creo que ya no estamos en ese momento, ¿sí? No es de interés de los Estados Unidos y aparentemente tampoco es de interés de Irán que esto escale más. Estados Unidos respondió a lo que considero pues como un atentado directo a sus intereses en Irak. Irán respondió días después con ataque a 2 bases estadounidenses, que también hay que decirlo fueron previamente avisados y no tuvieron aparentemente pues bajas mortales ni iraquíes ni estadounidenses. Y hemos vuelto a un plano de una confrontación retórica, donde sin embargo hay algunas palabras que hay que salvar. Dentro de lo incendiarios que pueden ser los discursos del presidente Donald Trump, en su intervención posterior, el miércoles, después de los bombardeos por parte de Irán a 2 bases estadounidenses en Irak, él hace referencia a la necesidad de volver a la mesa de negociación. Lo hace casi de pasada, pero lo hace. Y tomemos en cuenta qué tipo de actor político es Donald Trump, una persona incendiaria que el día anterior, seguramente por recomendación de sus asesores, dejó en paz el Twitter, ¿no?, donde muchas veces estamos acostumbrados a ir a leer cosas que pueden descuadrarnos los escenarios que estamos a veces tratando de estructurar los analistas. Y por su parte, el canciller iraní también bajó el tono, que habló de que Irán había tenido pues su venganza y que también era necesario volver a hablar sobre paz y negociación, que lo que necesitaba el gobierno de Estados Unidos era un baño de humanidad, ¿no? Entonces ya vemos viendo que inclusive a nivel retórico esto ha ido bajando. ¿Qué es lo que hemos tenido? Hemos tenido, por ejemplo, la semana pasada, los países europeos exigiéndole a Irán, ¿no es cierto?, que cumpla con el acuerdo. Irán no se ha salido del acuerdo, pero también siente que no está obligado a cumplir in estricto como lo estaba haciendo, o como decía que lo estaba haciendo. Y tenemos también, me parece que algo muy interesante, las referencias a esto en otras regiones. Lo mencionado hace un momento, cómo topó esto el secretario de Estado Mike Pompeo el día de ayer en Bogotá, ¿no?, hablando de que Hezbollah está presente en la región y Hezbollah pues es un brazo armado del gobierno iraní, ¿no? Entonces también, aunque nos parezca lejano, hay implicaciones políticas y económicas de lo que está pasando ahí en nuestra región.
Perfecto. Se han topado varios temas. Claramente hemos conformado los dos bloques geopolíticos que apoyan a cada uno de los lados, ¿no es cierto? Sí. Arabia e Israel dan el apoyo a Estados Unidos dentro de la región, y China y Rusia están apoyando a Irán. Hay intereses geopolíticos estratégicos en cuanto al tema de energía de parte de Estados Unidos, y también de la estabilidad que mencionaste de China y de Rusia en Irán, ¿verdad? ¿Cuál fue la posibilidad real de una intervención como dentro del imaginario de guerra que se tiene? Armada, de cuerpo a cuerpo, cuando en realidad ahora, con toda la tecnología que tenemos, los ataques son como sumamente indirectos, ¿no? El ataque al militar Soleimani fue a través de un dron. Entonces, ¿cuál fue en realidad qué tan cerca estuvimos de un conflicto armado? Mira, acá todo dependía básicamente de la capacidad de respuesta de ambos estados, no tanto Estados Unidos o Irán. Sin embargo, hay que recordar que, si bien es cierto, hay una enemistad muy marcada que ya tiene más de 40 años, pero ambos son actores racionales, ¿no? Entonces, por más del dogma que tengan cada uno, siempre van a viabilizar una mesa de diálogo, ¿no? Tanto es así que son los suizos que están en Teherán, que se encargan o que representan los intereses americanos. Siempre va a haber un canal de diálogo, ¿no?, debajo de la mesa, pero también tienes que tener en cuenta que cada gobierno tiene una identidad muy bien elaborada y necesitan todo el tiempo, ¿no?, de que su imagen no se vea afectada. Entonces tienen, digamos, una especie de doble juego. Dentro de esa especie de doble juego, lo que va a primar siempre va a ser la racionalidad. A ninguno de los dos les conviene meterse en una aventura militar, más allá de las palabras de que Donald Trump en algún momento a veces emite comentarios que quiere un cambio de régimen en Irán, otras veces dice que no busca eso, pero es literalmente cierto lo que le estoy diciendo. Hay varios factores también conexos, ¿no? Porque imagínense que Estados Unidos entre a Irán. Las milicias, no digo las Fuerzas Armadas, pero sino las milicias serían el mayor problema. Acuérdense que Estados Unidos nunca ha tenido éxito, por más que tenga la Fuerza Armada mejor del mundo, nunca ha tenido éxito contra las milicias, ¿no? Ve el caso de Vietnam, ¿no? Mira lo que está pasando en Afganistán, nunca los pudo, digamos, derrotar a los talibanes, y creo que esto, si hubieran entrado básicamente a Irán, no hubiera sido lo más lógico, porque no iba a ser una operación estratégica de 2 meses o de 3 meses, sino era algo que se iba a quedar ahí por lo menos unos 10 años, 15 años de conflicto, ¿no? Y acuérdate que al atacar un país musulmán, ¿no?, es casi seguro, más allá de las diferencias que hayan entre árabes y persas, pueda resurgir un sentimiento, digamos, de hermandad musulmana, y que también cuente con el apoyo de algunos países sunnis, ¿no?, que se vayan a poner del lado de Irán, ¿no? Entonces, eso más o menos era lo que iba a suceder, y obviamente no le conviene a ninguno de los dos actores geopolíticos, ¿no? Correcto. En cuanto al acuerdo nuclear, si bien Irán no ha salido del acuerdo, tal vez este conflicto ha hecho que a este país se le despierte la intención de en realidad desarrollarse nuclearmente en el aspecto armamentístico. Bueno, antes de entrar en este punto, complementando algo que César estaba acertadamente mencionando, hay dos cosas que me parecen fundamentales, ¿no? Él ha mencionado el asunto de las milicias, y es verdad. Y Irán es un país mucho más grande en términos territoriales y demográficos que Irak o que Vietnam. Es un país de más de 80 millones de personas, bordea los 82 millones de personas. Y enfrentarse a una guerra de desgaste de ese estilo no es algo de lo que
en términos históricos, pues una potencia pueda salir bien librada. No solamente a los Estados Unidos, les pasó antes de los franceses, les pasó a los británicos a mediados del siglo XX y fines del XIX, no es tan viable. Porque lo que estás teniendo es una confrontación contra un enemigo no tradicional. Lo más probable es que volvamos a este juego de enfrentamientos intermitentes a través de terceros, de conflictos de baja intensidad, ¿no? Que es, digamos, a lo que estamos un poco más acostumbrados en la región, y con eventuales escaladas cuando los objetivos estratégicos son más próximos, ya sea a los Estados Unidos a través de ataques directos a bases estadounidenses o personal estadounidense, o a objetivos estratégicos del gobierno iraní. Pero lo previsible es que volvamos a la tónica que se ha ido manejando en los últimos tiempos, por un lado. El otro aspecto también que tiene que ver con esa hermandad musulmana que menciona César, es verdad, y el mejor ejemplo lo tenemos en lo que pasó a principios de enero en el mismo Irán. A fines del año pasado, Irán estaba viviendo unas protestas sociales muy duras, ¿sí? Las noticias varían entre 400 hasta 1500 muertos. Así que el régimen de Irán estaba enfrentando una oposición muy seria de su propia población, y más bien el asesinato del general Soleimani termina siendo contraproducente, porque lo que hizo fue reavivar el nacionalismo. Entonces, frente a un enemigo común, nos toca limar nuestras diferencias. Y efectivamente, por más que existan diferencias históricas, religiosas, entre diferentes países musulmanes de la región, la invasión de un nuevo país musulmán podría desembocar efectivamente en generar lazos frente a ese enemigo más grande que termina siendo los Estados Unidos. La unión de los países. Volviendo entonces al pacto nuclear, yo creo que es importante tomar en cuenta que Irán no lo ha denunciado. No es conveniente desde un punto de vista económico. Estados Unidos tiene sanciones muy duras en contra de Irán, pero Irán tiene socios importantes todavía en Europa, ¿sí? Francia, por ejemplo, pues invierte, ¿sí?, en industria iraní. Tienes otro socio importante como es Rusia. O sea, no es conveniente quedarse sin eso en un momento en que el gobierno de Irán ha tenido serios problemas económicos. Es verdad que tuvo un repunte, pero es la situación muy conflictiva. Eso también es una de las razones que derivó en las protestas sociales de fines del año pasado. Entonces sería ponerse en una situación donde esas restricciones económicas serían aún más serias, por un lado, y también sería abrir una puerta para que ciertos actores consideren que por motivo de su propia seguridad les sea legítimo una acción militar a la que no sería previsible en estos momentos. Y estoy haciendo referencia directa a Israel y a Arabia Saudita. Recordemos que Arabia Saudita ya tiene una guerra en este momento en curso con Irán. Una guerra a través de un tercer actor, que es lo que está pasando en Yemen, ¿sí? Donde inclusive con el apoyo iraní, pues los rebeldes hutíes se dieron el lujo de hacer un ataque con drones a una de las refinerías más importantes de Arabia Saudita a fines del año pasado también. Entonces ya existe ese enfrentamiento. Claro. Entonces la capacidad, bueno, los intereses no se dan para que ninguna de las dos naciones opte por un conflicto que esto escale a más allá de lo retórico. Se habla mucho también de que el conflicto fue parte de una estrategia con vista a las futuras elecciones de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué tanto de la política interna de los Estados Unidos tiene relación con estos con este imaginario de guerra? Porque a la vez han habido protestas en Estados Unidos, la popularidad de Trump no se ha visto, no dio los resultados positivos que tal vez él esperaba. ¿Qué nos pueden decir de este punto? Yo creo que el pueblo americano lo último que quiere es guerra, ¿no? Entonces creo que ha sido un mal cálculo o hasta un mal aconsejado pensando que matando al general, ¿no?, Soleimani, iba básicamente a repuntar algunos puntos, o era como una estrategia de diversión básicamente, ¿no? Que había aplicado, se supone, ¿no? Pero creo que no le ha dado muy buenos resultados. Inclusive habría que ver, ¿no?, cuál ha sido, digamos, ¿cómo les puedo decir?
las consecuencias de esto, ¿no? En términos de relaciones con los europeos, ¿no? Porque los europeos también han manifestado su descontento, ¿no? Ante un acto así, ¿no? Pero volviendo al tema, yo creo que fue parte de una estrategia de diversión que aprovechó un buen momento pensando en que iba a tener un mejor impacto y finalmente, como tú estás mencionando, ¿no? En algún momento se estuvo especulando de un inicio, digamos la semana pasada, hace 2 semanas, de un evento global, ¿no? De una tercera guerra mundial, pero como puedes apreciar, Donald Trump siempre se deja llevar por el ánimo, ¿no? Por su ímpetu, ¿no? Y a veces no mide las palabras, ¿no? Asusta muchas veces, pero no va más allá, ¿cierto? Entonces siempre prima esa racionalidad finalmente dentro de los decisores americanos para no ir básicamente o no meterse en otro problema más en Medio Oriente, ¿no? Y por el otro lado, yo creo que lo que va a seguir a continuación, ¿no? Es que claro, van a seguir viendo estas tensiones que hemos tenido el año pasado desde mayo, junio en el Golfo Pérsico, el tema ¿no? De estas famosas guerras proxies que hay en Medio Oriente, ¿no? Pero no creo que vaya para más, es decir, no va a haber una escalada global, eso espero, ¿no? Porque si no, van a salir perdiendo obviamente todos, ¿no? Okay. Está muy bien. No sé si quieres acotar algo. Bueno, en efecto, aquí siempre una de estas decisiones como las que tomó el presidente Donald Trump, que esa personó la decisión cuando él hizo pública, él dijo, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos bajo mi dirección, se actuó de esta forma. Yo creo que él efectivamente hay que entender el contexto, estamos en un año electoral, estamos a puertas de las primarias, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata. Tenemos una situación interna muy complicada en términos políticos. En este momento el presidente Donald Trump está enfrentando un juicio político, ¿sí? Por la forma en que él ha manejado las relaciones con el gobierno ucraniano. Tenemos de forma casi inmediata al ataque, tuvimos una censura dentro de la Cámara Baja, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, que no va a pasar a ser una sanción moral porque los republicanos tienen mayoría en el Senado, así que va a quedarse ahí. Y da la impresión, al menos en este momento, de que no está dando los frutos esperados. Creería yo que hay que esperar un poco, a ver cómo esto va desarrollándose y cómo también de forma mediática los medios de comunicación y el mismo gobierno estadounidense maneja estas circunstancias. Porque también podrías hacer una lectura de que gracias a este ataque la situación crítica de los intereses estadounidenses en Irak se han mantenido. Mejor dicho, no ha ido en peor, sino que has llegado al punto que tú buscabas. Y de paso puedes vender que lo hiciste con una baja y sin llegar a que esto escale a un conflicto regional. Es una forma que lo podrías vender, se me está ocurriendo. Lo que quiero decir es que todavía, aunque da la impresión de que no ha dado los efectos deseados, quizás tengamos que esperar un poco a ver cómo esto es manejado mediáticamente por la Casa Blanca y si es que eso termina repercutiendo en el ambiente electoral interno. Es muy pronto, sí, es muy pronto ese sentido, y con lo que tenemos en la mesa, al menos da la impresión de que el Partido Republicano no hay otras alternativas a Donald Trump. Y si es que no hay otras alternativas a Donald Trump, entonces este tipo de golpes de efectos probablemente se seguirán dando y serán mejor estructurados para obtener el objetivo deseado. Perfecto. Como bien mencionas, habrá que esperar para ver cómo manejan la situación mediáticamente y cómo también se configura, ¿no? Estas aventuras o el lenguaje político que sigue manteniendo Donald Trump a través de las redes sociales en la cabeza de los estadounidenses. O sea, cómo esto les va a afectar con vistas a las elecciones que tienen este año.
Dentro de la afectación a América Latina, tal vez el conflicto ha llegado a perjudicar o beneficiar a algún sector dentro de América Latina. ¿Algún sector dentro de América Latina? No, más bien lo que sí hemos podido apreciar es que han habido, digamos, después de, o a consecuencia de la muerte del general Soleimani, ¿no? Que han habido protestas en contra, bueno, de rechazando, ¿no?, la manera como los americanos han procedido para poderlo eliminar, y también un poco rechazando, ¿no?, que la comunidad internacional o inclusive Naciones Unidas como tal, o el mismo secretario general Antonio Guterres, no han tenido, digamos, un mensaje contundente, ¿no? Porque a partir de hoy, bueno, en algún momento digo, ¿no?, Colombia puede matar a un militar ecuatoriano o viceversa, entonces no va a haber básicamente ya un límite. Esto es un precedente básicamente que hay que tener en consideración, ¿no? Hasta dónde llega básicamente una maniobra de un Estado violando básicamente el derecho internacional, el derecho a la vida, etc., etc., ¿no? Aparte de eso, yo creo que mejor Donald Trump y sus asesores hubieran optado por otra manera mucho más inteligente de ganar puntos, y hubiera sido a través del diálogo o firmando un acuerdo con los iraníes, ¿no? Creo que hubiera sido mucho más inteligente, pero tienes que tener en cuenta que la presión de los saudíes y de los israelíes está ahí presente, y tal vez ese es un impedimento por el cual básicamente no opta por esa estrategia, ¿no? Y básicamente tiene que recurrir a lo que es el hard power. Está bien. Daniel, como mencionaba César, ¿cuál fue la legalidad del ataque de Estados Unidos al militar Soleimani? Bueno, lo que pasa es que es un ataque que se da en un territorio no iraní, se da en el territorio de un tercer país, violando de hecho la soberanía de este tercer país, en este caso de Irak. No es lo mismo, pero podemos establecer una suerte de analogía con lo que pasó aquí cuando fue eliminado Raúl Reyes, ¿sí?, que inclusive llevaron a que por un breve periodo de tiempo rompamos relaciones con Colombia, ¿no?, que había llevado a cabo un ataque en territorio ecuatoriano violando la soberanía del Ecuador. Entonces, en ese sentido, tomando en cuenta el derecho internacional, pues no es un ataque marcado en la legalidad. Pero cuando nosotros hacemos un análisis de relaciones internacionales, no se trata simplemente de algo que parte desde el derecho, sino también desde la política, ¿no? Y desde los intereses estratégicos de los Estados Unidos, desde la forma en que se concibe la seguridad nacional, puedes justificar este ataque. Con todas las salvedades que César ha mencionado, de que tal vez no fue la mejor estrategia, pero tú puedes estructurar una respuesta políticamente, no legal, pero políticamente legítima, para justificar la forma en que se dio este ataque. Porque muchas veces, por supuesto, desde una visión que trata de salvaguardar las relaciones internacionales en función del derecho internacional, pues esto no puede ser justificado. Pero insisto, un análisis más completo tiene que tener un componente político donde este tipo de eventos, aunque se desenmarquen, ¿sí?, del ámbito legal, terminan teniendo una justificación dentro de la forma en que se estructura una agenda de política. ¿Esto le va a beneficiar a los Estados Unidos? También es algo que tendremos que ver cómo se desarrolla. Yo tengo la impresión que sí. ¿En qué sentido? Ha logrado frenar los ataques de la Embajada de los Estados Unidos. Ha logrado frenar, por lo menos por el momento, que sus intereses, tanto civiles como militares, en Irak se vean afectados. Acaba de mandarle un mensaje al gobierno iraquí diciéndole: si nosotros salimos, esto se cae, ¿sí? Está diciéndole a sus dos aliados más importantes en la región, que son Israel y Arabia Saudita: nosotros seguimos aquí, o sea, nos necesitan, nosotros también, ¿ya?
e inclusive otros actores que tal vez no tengan aparentemente, no tengan mucha injerencia, también se ven beneficiados del fortalecimiento de la posición estadounidense. Ejemplo, Turquía. Un gobierno de Bagdad que termine por colapsar podría derivar, entre otras cosas, en la creación de un Kurdistán iraquí independiente, que es algo que no le interesa al gobierno turco. La inmensa mayoría del pueblo del pueblo kurdo vive dentro de Turquía, donde el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, es ilegal y está considerado como un movimiento terrorista. Más del 70% de la población kurda vive en territorio turco. Y la creación de un Estado kurdo independiente en el norte de Irak podría transformarse en un nuevo escenario de desestabilización que incluiría también a Irán, también a Turquía e inclusive a Siria, donde Turquía también ha establecido una franja de seguridad que está ocupando en el norte del país, justamente en la región donde se asienta la población kurda en Siria. Entonces, otros actores que podrían tener tal vez una respuesta diplomática, no les conviene que los Estados Unidos de alguna manera se vea afectado en sus intereses en Irak. Recordemos que los estadounidenses ya sacaron su presencia militar de Siria, lo que se puede también leer como una victoria diplomática del gobierno ruso, y no le conviene pues salir de Irak, generando toda esta potencial situación que estoy mencionando, y por supuesto poniendo en entredicho su alianza con gobiernos como Israel y Arabia Saudita. Al parecer, con estos últimos detalles que nos has contado, tiene muchísimo de dónde agarrar Estados Unidos para hacer publicidad de que esto puede ser visto como una victoria. Entonces, los futuros escenarios que se pueden ir desarrollando en la región nos dirán, y también la manera en la que se aproveche dentro de Estados Unidos, a dónde va a llegar, o si es que va a beneficiar a Donald Trump específicamente. Ya para ir cerrando, quisiera, no sé si es que se pueda construir algún escenario, el que ustedes vean más probables en cuanto a la región de Medio Oriente, que es lo que deberíamos estar esperando nosotros acá como dentro de la academia, por ejemplo. César. Ya. Bueno, en este caso, ¿qué esperamos o qué escenario esperamos en Medio Oriente? Yo creo que estamos ante un escenario tendencial, ¿no? Básicamente no va a haber mayor cambio, ¿no? Si bien es cierto, yo creo que esta lucha interna que tienen entre suníes y chiíes va a continuar. Apenas se vuelva a reactivar la economía iraní, nuevamente vamos a tener que hay un crecimiento de la influencia de la media luna chiita, como se conoce, ¿no? Entonces va a seguir eso creciendo. En términos básicamente de geopolíticos, las alianzas como conoces, Israel, Arabia Saudí, o por el otro lado, ¿no? Irán, por ahí Qatar, ¿no? Van a seguir estando ahí, o el apoyo que tiene Irán hacia los Houthis va a seguir ahí. Vemos también, ¿no?, a Rusia, que en algún momento va a sacar la cara por Irán. China más bien tiene una política de no intervención por lo general, pero obviamente prefiere tener a Irán de socio en Medio Oriente, ¿no? Luego los americanos, si llegan a sellar este acuerdo de paz con los talibanes, bueno, sería un punto a favor de esta administración de Trump. Luego, ¿qué quedaría, no? Quedaría básicamente el tema del terrorismo, ¿no? Porque mientras más se debiliten los gobiernos, tanto sunís, por ejemplo, o si hay una caída del régimen iraní, esto favorece a que se vayan expandiendo el terrorismo proveniente de escuelas de índole Wahhab o Salaf, ¿no? Y que hayan más grupos takfiristas dentro de la región, ¿no? O en caso por ahí opte algún país occidental, europeo, en caso de querer intervenir, ¿no? O que tengan o llevar mayor presencia al Golfo Pérsico,
o invadir algún país, esto puede desatar una yihad a largo plazo, o de largo plazo, de larga duración, básicamente, ¿no? Entonces, todo yo creo que depende de la voluntad de diálogo que tenga Estados Unidos para poder solucionar este impasse que tiene con una de las potencias regionales, que es Irán, ¿no? Okay. Daniel. Bueno, el escenario, como muy bien lo ha descrito César, tiene un aspecto que me parece fundamental, y es que cualquier desestructuración a nivel estatal podría recrudecer el accionar de grupos más radicales, ¿no? Grupos más radicales que, por ejemplo, has mencionado los takfiríes, los grupos salafistas, que ya están activos en otras regiones. Si nosotros ampliamos un poquito el marco de referencia de lo que hemos estado conversando, tenemos un poco más acá a Libia, ¿sí? Donde tenemos toda la región sur, está totalmente manejada por grupos tribales distintos. Tenemos dos gobiernos paralelos, ¿no es cierto?, que están tratando, de hecho, en este momento de negociar. Hubo una serie de conversiones que sobre este respecto se dieron la semana pasada en Alemania. Tenemos el retorno de una mano dura, ¿sí?, de corte militar en Egipto. Tenemos la situación de guerra civil en el Yemen. Entonces, tal vez el debilitamiento de cualquiera de las entidades estatales de la región podría más bien incrementar las tensiones que se están dando ahí. Dicho esto, ¿qué podemos esperar de los actores extrarregionales que tienen intereses ahí? Los Estados Unidos, de alguna manera, siempre ha tenido pues una presencia que pasa por una importante visibilización de su capacidad militar. De alguna manera eso tiene que ir cambiando, porque la forma en que se maneja la política energética en los Estados Unidos está cambiando. Se espera que en la próxima década, quizás un poco más, los Estados Unidos ya sea autosuficiente en términos energéticos, e inclusive se transforme en exportador de petróleo. Esto puede cambiar muchas de las relaciones de poder que tiene dentro de la región. Si bien China no suele intervenir en términos políticos, China es el segundo consumidor mundial de petróleo proveniente del Medio Oriente, ¿sí? Él también tiene intereses debido a su consumo de gas natural, donde también se cruza con los intereses rusos. Y se está transformando en un inversor importante en la región. En este momento algunos países, como es el caso de Omán, ya tienen en China su principal socio estratégico para desarrollar no solamente refinerías, sino otro tipo de, de infraestructuras de gran escala. Entonces, si tal vez tú tienes a China siendo un socio clave para gobiernos de diferente corte, eso también se transforma en un elemento disuasivo en el momento de pensar en un conflicto claro, ya digamos en términos tradicionales. Ok, le damos las gracias a nuestros invitados. Ha sido un placer compartir este espacio con amigos y colegas de la academia, y estamos próximos a terminar. Correcto. Nos vemos en una próxima ocasión en un Flaxo especial. Muchísimas gracias. Gracias.